Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Saludamos a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde también estamos llevando estos programas que tienen que ver con fundamentos bíblicos, los fundamentos de nuestra vida cristiana. Estamos estudiando doctrina bíblica y eso es algo importante, es algo que necesitamos entre medio de nosotros, la Iglesia de Cristo. Y hace unas semanas empezamos con lo que es la doctrina del Espíritu Santo y continuamos en ello. Pero estamos dentro de un punto o dentro de una rama, por decirlo de alguna manera, donde nos toca estudiar los dones del Espíritu Santo. Y en lo personal es algo que he tenido ganas de llegar a este punto de la etapa del estudio de con respecto a los dones, porque creo que es algo que necesitamos ver y apreciar en nuestras propias vidas y entre medio de nuestros días dentro de la Iglesia cristiana. Y la enseñanza o la doctrina de los dones del Espíritu Santo es algo que tenemos bien explícito a lo largo de todas las Escrituras. Y creo que es algo que debemos de seguir creyendo, de seguir enseñando y sobre todo de seguir apreciando esta gran enseñanza que nos enseña la palabra de Dios. No debe de ser bajo ningún concepto motivo de división en cuanto a algunas personas que puedan creer dentro de la Iglesia de Cristo que los dones han cesado y que no son para el día de hoy. Bueno, no debe de haber ningún tipo de división entre nosotros como hermanos o para aquellos que crean también dentro del cuerpo de Cristo en el cesacionismo de los dones, pero sin duda alguna es algo tremendo y algo rico y de mucho valor para nosotros, la Iglesia de Cristo, cuando nosotros vemos con tanta claridad lo que la Biblia misma nos está enseñando. Y a mí me gustaría iniciar en Primera de Corintios, es un capítulo que estaremos desarrollando en varias clases, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, porque dentro del contexto del capítulo número 12 al 14, donde vamos a estar basando prácticamente todas las enseñanzas, nos está enseñando específicamente, digamos, la enseñanza de los dones espirituales. El apóstol Pablo, quien escribe a la iglesia de Corinto, a una iglesia cristiana, y sin duda alguna está enseñándonos una gran relevancia en cuanto a la doctrina de los dones espirituales. Pero me gustaría ante todo
poder leer el versículo número 1 del capítulo número 12, porque creo que nos ayudará mucho a desarrollar en varias clases lo que tiene que ver con todos los dones que aparecen en las Escrituras. Uno por uno estudiaremos bíblicamente lo que nos enseña la palabra de Dios, y creo que esto nos ayudará mucho a poder ver con los ojos del Espíritu lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y nada mejor que empezar como empieza la propia palabra por el apóstol Pablo en el versículo número 1. No quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este es un principio muy bueno, debe de ser una gran motivación para nosotros los cristianos, y en estos días donde estaremos estudiando de los dones del Espíritu Santo, sin duda alguna este es un punto vital. Pablo se dirige aquí a los cristianos, Pablo se dirige a los hermanos, y le está mostrando lo que no quería, bajo ningún concepto. Pablo no quería que esto fuese algo ignorado dentro de la iglesia de Cristo. Yo no sé cuánto es lo que tú crees o sabes de los dones del Espíritu Santo, pero podemos estar en un conocimiento o en otro conocimiento, pero lo que sí es verdad que nos enseña la Biblia es que no podemos o no debemos ignorarlo. Así que cuando Pablo enseña el querer de su corazón, y tenemos que entender que este querer es un querer de Dios, es un querer que procede de la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Tenemos que recordar que lo que Pablo está aquí diciendo, escribiendo a los Corintios, no es algo que describe por su propia cuenta, sino que es algo que como hombre santo de Dios fue apartado para escribir la palabra, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras. Pero Pablo pone esto en una manera bastante prioritaria cuando se dirige aquí a los Corintios, a la iglesia de Corinto, para poder enseñar en cuanto a la doctrina de los dones espirituales. Lo primero que nos está enseñando es aquello que deberíamos también de apreciar nosotros. No quería, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis, pero acerca y específicamente, exclusivamente, Pablo no quería que se ignorase dentro de la iglesia acerca de los dones espirituales. Hoy en día tenemos que reconocer que esto es algo un poco deficiente entre medio de nosotros. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. La palabra es la palabra de Dios. Dios es un Dios donde no hay sombra, ni variación, ni mudanza alguna, ¿verdad? Él es un Dios inmutable. Y Dios nos está enseñando la misma cosa a nosotros en este día. Creo que esto es algo que tenemos que tener presente, nosotros los cristianos. Por eso digo, yo no sé qué es lo que tú entiendes o crees en cuanto a la doctrina de los dones espirituales, pero yo quiero decirte lo que la Biblia dice. Y quiero exponer con toda fidelidad, con todo temor y reverencia, de poder exponer bíblicamente, punto por punto, como venimos haciendo, lo que también nos concierne en este tiempo a nosotros en esta doctrina, también exponer la palabra de Dios con respecto a los dones. ¿Y por qué vamos a esquivarlo? ¿Y por qué no vamos a hablar de ello? ¿Es algo que viene en la Biblia, sí o no? ¿Viene en la Biblia, sí o no? Viene en la Biblia. No solamente viene en la Biblia, sino que nos está llamando la atención lo que Pablo dice. No quiero, hermanos, que ignoréis, pero acerca y específicamente de los dones espirituales. Entonces, no vamos a ignorarlo, tenemos que tratarlo, tenemos que exponerlo, tenemos que recibir lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Estaremos hablando varias partes o varios puntos en cuanto a los dones del Espíritu Santo, pero una de las cosas que necesitamos ver es qué es, ¿verdad? ¿Qué son los dones espirituales? ¿O qué significa la palabra don? Otra de las cosas que estaremos contestando a la pregunta es ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Eso es una buena pregunta y la Biblia nos da la respuesta. Otra pregunta es ¿cuántos dones tenemos en las Escrituras o existen? Y creo que otra buena pregunta sería si estos dones que nos está enseñando la palabra de Dios están vigentes o han cesado. Bueno, tenemos
una respuesta bien clara en la palabra de Dios a todas estas preguntas. Por eso yo digo que nada mejor que poder exponer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero si vamos a hablar de los dones espirituales, como siempre, debemos de definir de alguna manera bien clara y notorio qué es lo que significa la palabra don. Estaremos hablando de los dones espirituales, entonces tenemos que saber en una manera clara qué es lo que significa la palabra don. Y la palabra don en el griego es la palabra charisma. Y la palabra charisma tiene que ver con algo que no merecemos. Es algo que Dios nos da. En cuanto a sus dones nos está enseñando algo que nos concede gratuitamente. Es una concesión espiritual, ¿verdad? Él nos está concediendo dones del Espíritu a nosotros, la Iglesia de Cristo, en una manera a través de su gracia. Es algo gratuito que Dios está dando a nosotros, a los cristianos, y es la capacitación que el Espíritu Santo nos da a nosotros, a la Iglesia de Cristo, a los que componemos la Iglesia de Cristo, para que podamos utilizarlo en cualquier ministerio que Dios nos ponga. O sea, los dones del Espíritu Santo es algo que Dios da gratuitamente, nos capacita a través de ciertos dones el Espíritu Santo para poder llevar a cabo ministerios dentro de la iglesia. Esa sería una buena definición. Así que los dones son del Espíritu Santo. Y creo que es importante también separar o poder distinguir que no estamos hablando de talentos, tampoco estamos hablando de capacidades humanas. Eso también la Biblia nos está enseñando sobre ellos. Y una de las cosas que pudiéramos nosotros apreciar en cuanto al contraste de los talentos y los dones es que los talentos es algo natural, ¿verdad? No hace falta ser cristiano para tener talentos. Podemos heredarlo de nuestros padres de una manera genética o naturalmente, ¿verdad? Dios ha dado talentos también. Pero esto no es algo de lo cual nosotros podamos decir que son dones espirituales. Los talentos, a diferencia de los dones espirituales, es que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para capacitarnos. Tiene que ver con el ministerio. Es algo que el Espíritu Santo nos otorga para que no solamente tengamos eficazmente el ministerio que Dios nos ha dado o que estemos llevando a cabo, sino que también nos enseña que es para la edificación de la iglesia. Precisamente Corintios, o cuando Pablo está escribiendo a los Corintios era una iglesia que abundaban en dones, pero los dones estaban siendo mal usados. Es decir, no se estaba llevando a cabo para la edificación de la iglesia. Pablo, escribiendo aquí a los Corintios, en el capítulo 14, nos lo dice bien, versículo número 26, dentro del contexto de uno de los dones, que estaremos también exponiendo, el don de hablar en lenguas, dice en el versículo número 26 del capítulo 14, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Así que una de las cosas importantes que tenemos que también valorar y ver es que en cuanto a los dones, son dados por el Espíritu Santo a nosotros, a la Iglesia de Cristo. Todo cristiano tiene dones, o tiene un don, cuanto menos, porque el Espíritu Santo lo otorga, ¿verdad? Pero es dado, dice, para la edificación. Y ese para mí es un punto de vital importancia, como Pablo lo está también expresando. Es para la edificación de la Iglesia de Cristo. Pero en 1 Corintios, capítulo 12 también, versículo número 11, Pablo también nos está enseñando que todos los dones que podamos recibir nosotros como miembros del cuerpo de Cristo o la Iglesia de Cristo o individualmente en nuestro cristianismo son dados por la persona del Espíritu Santo. Versículo número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, ya tenemos dos cosas importantes, ¿verdad? Los dones es para la edificación de la iglesia
Los dones son dados y repartidos por el Espíritu Santo y Él lo da a cada uno particularmente y como Él quiere. Así que si son los dones del Espíritu Santo, los dones son dados por la persona del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12 también, versículo número 7, el apóstol Pablo deja bien explícito en este texto que también es para nuestro bien común. Y lo dice en el versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. O sea, los dones tienen que ver con un provecho, con el bien común entre nosotros. ¿Entre quiénes? Bueno, entre los cristianos, ¿verdad? Me gusta como dice la Biblia de las Américas. Dice la Nueva Traducción Viviente dice, para que nos ayudemos mutuamente. Es para provecho, es para el bien común, es para que nos ayudemos mutuamente. La palabra provecho tiene que ver con un beneficio, ¿verdad? Ahí la palabra provecho significa beneficio, un beneficio en común, un beneficio mutuo. Entonces el Espíritu Santo es quien reparte los dones, da a cada uno en particular, ¿verdad? Como Él quiere darlo, y lo da con un propósito para que la iglesia sea edificada, para que el ministerio sea llevado hacia adelante, y es de provecho, o es para el bien común, es para nuestro beneficio, el beneficio de la iglesia. Es importante ver, y yo creo que también debemos de seguir hablando un poco de algo que nos ayudará mucho cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras, donde llevamos ya también varios estudios sobre ello. Pero nosotros tenemos que reconocer que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pues ahí hay una gran diferencia. Y una de las cosas que nos enseña, en cuanto nosotros estudiamos la palabra de Dios, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de alguna manera menos poderosa que en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. O que posiblemente no, sino que vemos bien claramente en la Biblia que prácticamente no había la manifestación del poder del Espíritu Santo que nosotros vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Había un desarrollo en cuanto a ciertas personas o una capacitación en ciertas personas, como era en el caso de Moisés o en el caso de Samuel o Elías, donde llevaban a cabo ciertos ministerios y Dios, el Espíritu Santo, capacitaba a tales hombres para llevar a cabo su función, la función del ministerio. Y había dones en el Antiguo Pacto. No es algo común que podamos ver en una manera prolífera como vemos en el Nuevo Testamento, o más abundantemente, algo más notorio, donde nosotros vemos que eso es algo manifiesto por todas las Escrituras en el Nuevo Testamento. Los dones estaban funcionando con más limitaciones en el Antiguo Testamento y en general había una actividad menos poderosa de la obra del Espíritu Santo en la vida de la mayoría de los creyentes. Dice en el libro de los Números, un versículo que también creo nos ayudará a ello, capítulo número 11, una expresión de Moisés, algo registrado que tenemos en la palabra de Dios, en el libro de los Números, capítulo número 11, versículo número 29. Me gusta como dice aquí la Nueva Versión Internacional, pero vamos a leerlo en la Valera también. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. La Nueva Versión Internacional dice, Moisés dijo, ¿cómo quisiera que todo el pueblo de Dios profetizara? Y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Me gusta este texto y sobre todo como dice aquí en esta versión, porque lo que Moisés está profetizando, de alguna manera él está precediendo o prediciendo un poco lo que había en su corazón, el anhelo y el deseo, sobre todo un pueblo que pudiera participar del mismo beneficio que estaba recibiendo él. Y esto es algo que nosotros solamente podemos verlo en una manera en su cumplimiento en el Nuevo Pacto.
en la iglesia de Cristo. Este deseo que tenía Moisés era algo limitado aquí en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ya os digo, era algo más débil, ¿verdad? La obra del poder del Espíritu Santo en cuanto a dones o en cuanto a la capacitación para ministerios, no era algo universal para todos. Pero nosotros podemos ver que bajo el nuevo pacto, del Pentecostés en adelante, como venimos estudiando, la iglesia de Cristo, somos beneficiarios de tales grandezas, dones, dádivas, regalos, que Dios nos está dando para nuestros días, para este día que estamos viviendo nosotros, nuestro cristianismo. Ese es el motivo por el cual Pablo decía, no quiero, hermanos, que ignoremos en cuanto a los dones. No quería que ignorasen esta gran verdad, que Dios está dando a su iglesia. Los dones tienen que ver con la iglesia de Cristo. Sin la iglesia de Cristo, pienso una cosa, no existen dones. Hemos dicho que lo da el Espíritu Santo y lo reparte en particular como Él quiere, pero ¿a quién les está repartiendo? A los que tienen el Espíritu Santo. Por eso dedicamos 1 o 2 estudios, creo que fue 1, en cuanto a qué es un cristiano y quién es un cristiano. De ahí la relevancia de que la persona que acude a Cristo recibe el Espíritu Santo, tal persona recibe este favor y la promesa del Padre enviada por Cristo. Entonces los dones tienen que ver con los cristianos, los dones es para la iglesia. Esas son las palabras que en Mateo capítulo 16, versículo número 18, Jesucristo mismo nos enseña. La iglesia es de Cristo, dice, y yo edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo va a ser edificada a través de los dones, porque dice que los dones son ¿para qué? Para edificación. Una iglesia que no está creciendo es una iglesia que no está teniendo dones vigentes, o no está creyendo los dones, o no está practicando los dones que Dios nos está dando a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Pero Dios profetizó a través también del profeta Joel, uno de los profetas menores, esta gran verdad de lo que acontecería, ¿verdad?, en el día del Pentecostés. Y dice en Joel capítulo número 2, vemos esta gran verdad en uno de los profetas menores, en la profecía de Joel, en el capítulo número 2, versículo número 28, versículo número 29, Dios estaba hablando de un cumplimiento de esta gran verdad, de un anhelo que existía en la vida de Moisés, que expresó un deseo en su corazón, como quisiera yo, dice, que todo el pueblo de Dios profetizara. Y que todo el pueblo de Dios pudiera disfrutar del beneficio de que el Espíritu de Dios estuviera en sus vidas. Todo el mundo que pudiera disfrutar de este privilegio. Y uno ve y piensa en lo que Joel está presentando aquí, en el capítulo número 2. Y esto sin duda alguna, yo creo que esto sabemos, pero lo que acontece en el día del Pentecostés es el cumplimiento de esta profecía del profeta Joel. Y vamos a ver cómo Pedro mismo es consciente y reconoce las palabras del profeta Joel en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Porque está viendo con sus propios ojos el cumplimiento de lo que Joel estaba aquí profetizando por parte de Dios. También de alguna manera podemos ver que lo que Moisés tenía como un deseo en su corazón, algo que no podía ocurrir en el antiguo pacto, posteriormente es llevado en el nuevo pacto. Y todos los cristianos, todos los que puedan acudir hoy a Cristo y reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para ellos son estas grandes verdades, como para cada uno de nosotros que ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero dice en el libro de Joel, en el capítulo número 2, versículo número 28 y versículo número 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Para que esto aconteciera, aún faltaba 800
y pico de años. Esta profecía son 800 años antes de Cristo. Pero aquí no se está hablando de algo que acontecería. Algo estaba por venir. Algo se iba a cumplir. Y de alguna manera Juan el Bautista estaba también, él predecía lo que ocurriría y acontecería en la vida de Jesucristo mismo para la iglesia. Vamos a Mateo capítulo número 3, Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo número 11, vemos como Juan el Bautista predecía el cumplimiento de la profecía de Joel. Hemos visto un anhelo de Moisés. Moisés tiene una cronología de 1500 años antes de Cristo, pasan 700 años, ahora vemos aquí una profecía de Joel, 800 años antes de Cristo, pero estamos en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, y Juan el Bautista predecía lo que Joel había profetizado 800 años antes de Cristo, y en el versículo número 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Me gusta verlo de esta manera y exponerlo como lo estamos exponiendo, porque vamos viendo cómo se va acercando el anhelo de Moisés, la profecía de Joel, lo que Juan el Bautista está aquí prediciendo, y lo que nosotros podemos ver en nuestros días que ha acontecido de lo que tuvo su inicio en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo número 1, versículo número 5, libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 5, porque Juan ciertamente, aquí está hablando Jesucristo mismo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora es Jesucristo mismo quien nos está enseñando las palabras que había dicho Juan el Bautista con respecto al bautismo que Juan el Bautista llevaría a cabo por medio del bautismo en agua, pero llevando a cabo lo que Cristo iba a hacer posteriormente. Y lo que Jesús está enseñándonos aquí dice que dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sería bueno, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos apreciar el desarrollo de lo que está aconteciendo desde el Antiguo Testamento a lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento, a lo que está por acontecer. Ahora Jesucristo mismo es quien dice, resucitó, ¿verdad? Y 10 días en los cuales los discípulos, los 120, estuvieron en un aposento alto orando para que se llevara a cabo esta promesa, pero no sin antes Jesucristo ascender ¿a dónde? A los cielos y estar a la diestra del Padre. Cristo mismo es quien dice, dentro de no muchos días. Jesús les dice a sus discípulos que Él es, ¿verdad?, quien bautizaría con el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto que estamos viendo aquí de lo que está aconteciendo es algo tremendo, es algo que tenemos que saber. Y sobre todo es algo que tenemos que valorar en nuestro día, porque yo a veces me pregunto, ¿verdad? Digo, ¿será que estamos valorando lo que Dios nos ha prometido, lo que nosotros hemos recibido todos los cristianos por estar en Cristo? Esta promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús, de su Hijo. Nosotros estamos viviendo, disfrutando con este privilegio de una manera donde apreciamos en una manera grande en nuestras vidas lo que Dios está dando a tu vida y a mi vida como cristianos. Porque eso debe ser algo que nos mueva, ¿verdad?, en un gozo, en un deleite, en un contentamiento, en un agradecimiento continuo a Dios. Tenemos un gran privilegio. Cuando Jesús inicia su ministerio, marca la diferencia de todo lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús inicia su ministerio, Él tiene la plenitud del Espíritu, el poder del Espíritu, y Él empieza a vivir en una manera totalmente diferente a como se estaba viviendo en el Antiguo Testamento. En Lucas 4:14 podemos ver algunos puntos. Uno de ellos, el cual podemos ver
es que tenía que ver con su persona y con el poder del Espíritu Santo en sí. Y Lucas capítulo 4, versículo número 14, nos enseña esto. Él inicia su ministerio trayendo la plenitud, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo en su persona. Dice en el versículo número 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. Y como resultado de esta gran verdad, vemos a Jesucristo con una enseñanza de gran poder, con autoridad. Vemos a Jesucristo que sana a enfermos. Vemos a Jesucristo que libera, expulsa demonios. Y vemos posteriormente que Jesús, el Espíritu Santo había venido con mayor poder en la persona de Jesucristo de como había venido en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está enseñando, con mayor poder en el Nuevo Pacto que en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas importantes que mostraba este tipo de poder de Dios, de milagros, de los dones actuando, todos en Él, es que nos está enseñando que entonces, dice, el reino de Dios ha llegado ¿a dónde? A vosotros. Dice aquí también en Mateo, capítulo número 12, versículo número 28. Él ha venido y vino para conquistar el reino de Satanás. Y dice en Mateo 12, versículo número 28, en cuanto a lo que estaba ocurriendo en su ministerio, en la tierra, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de ¿quién? El reino de Dios. Esta era una evidencia del reino de Dios entre los hombres, que había llegado a ello, por lo que Cristo estaba haciendo en el poder del Espíritu Santo y en su plenitud. Juan nos enseña también en su primera carta, capítulo 3, versículo número 8, donde dice, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Dice, para deshacer las obras, ¿de quién? Del diablo. Eso es importante. Lo que nosotros estamos viendo en el ministerio de Jesucristo es el inicio de lo que pasaría a los apóstoles, lo que pasaría a los 70 discípulos y lo que pasaría también a nosotros, a la iglesia de Cristo. Es una gran verdad y no hay por qué negarla. Y Pablo, vuelvo a reiterar, nos enseña esta gran verdad que no debe ser ignorada en cuanto a los dones, porque los dones es para la edificación de la iglesia que Cristo mismo edificaría. Esto también no solamente fue algo limitado en la vida de Jesucristo, sino que Jesucristo mismo lo dio también, ¿verdad? Y lo podemos ver en sus 12 discípulos. En el Evangelio de Mateo también, capítulo 10, versículo número 7, vemos que este poder del Espíritu Santo del Nuevo Pacto no estuvo limitado solamente a Jesús, sino aquí nos está enseñando ahora de los 12 discípulos. Y el versículo número 7... y el versículo número 8, en el contexto nos está enseñando de la misión de los 12 discípulos. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo número 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, ¿dad de qué? Dad de gracia. Lo vemos también con los 12 discípulos. Lo vemos también con los 70 discípulos en Lucas capítulo número 10. Evangelio de Lucas capítulo número 10. La misión de los 70. Versículo número 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed
lo que se os ponga delante y sanad, ¿a quién? A los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de ¿quién? De Dios. Nuevamente evidencias de que el reino de Dios se había acercado a ellos. Y aquí nos está hablando también de sanad a los enfermos. Así que hemos visto en una manera, en un proceso desde el Antiguo Testamento, un deseo de Moisés, ¿verdad? Una profecía del profeta Joel, cómo Juan el Bautista estaba prediciendo del resultado de esta profecía que se llevaría a cabo en Cristo, cómo Jesucristo mismo está hablando a sus discípulos, quedaos aquí, dentro de no muchos días, esto se va a llevar a cabo y se va a cumplir, que era en el día del Pentecostés, y esto se cumplió, y esto aconteció. Y nosotros estamos viviendo con el mismo privilegio que los discípulos o los apóstoles o aquellos 120 recibieron en el aposento alto en el día del Pentecostés. Porque para vosotros es la promesa, dijo Pedro, pero también para vuestros hijos, para los que están lejos o cerca, para cuanto Dios, el Señor nuestro Dios, dice que llamare. Es para toda aquella persona que acuda a Cristo. Esto es para el cristiano, esto es para la iglesia de Cristo, la promesa del Espíritu Santo. De ahí que, volviendo otra vez al libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 4, versículo número 8. Ahora nosotros podemos ver que el derramamiento del Espíritu Santo es la plenitud y el poder del nuevo pacto en la iglesia ocurrieron en este tiempo, en el Pentecostés. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de quién? De mí. Versículo número 8, podemos pasar al 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando acontece el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, lo que ocurrió en ese momento, Pedro puede ver y apreciar que lo que se había cumplido era la profecía del profeta Joel. No vamos a leerlo, hemos estado leyendo varias veces este pasaje, pero sabemos lo que acontece en Hechos capítulo número 2. Y los primeros versículos nada más nos dejan bien claro. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, o la promesa del bautismo del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, discípulos de estas personas, las 120, es la llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue la plenitud del Espíritu Santo sobre ellos. Pero cuando esto está aconteciendo, posteriormente, dice en Hechos, capítulo número 2, versículo número 16, por boca del apóstol Pedro, dice lo siguiente, porque es lo que Pedro está mostrando, diciendo de una manera con evidencia de lo que había acontecido, y tenía que ver con aquella profecía del profeta Joel. De hecho dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces lo que ocurrió en el Pentecostés es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. ¿Y qué es lo que ocurrió del Pentecostés en adelante? Versículo número 17. Y en los postreros días, dice Dios. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Qué dice Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré ¿de qué? De mi espíritu, y profetizarán.
No tiene sentido alguno que nosotros pensemos o pudiéramos pensar que solamente es para ciertas personas, para los discípulos o para los apóstoles o para un tiempo anterior. Pedro está hablando aquí de la profecía de Joel, del cumplimiento de la profecía de Joel, de un derramamiento del Espíritu de Dios ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y nos está hablando de los dones, también nos está hablando de los dones. Sueños, visiones, profetizarán. Entonces aquí es donde entramos nosotros, la iglesia. Y me gusta, por eso esta clase la estamos dedicando a ver el principio de todo ello con la iglesia de Cristo, con nosotros. Con lo que Pedro vio el cumplimiento de la profecía de Joel. O sea, la promesa del Padre, del Espíritu Santo enviada por Cristo, es precisamente el cumplimiento de la profecía de Joel. Y Pedro está viendo esto en una manera clara y evidente. Dice, esto es para nosotros. Mira que dice en Hechos capítulo número 2. Antes lo dijimos un poco, parafraseando creo, pero porque para vosotros es la promesa, para los judíos, y para vuestros hijos, los hijos de los judíos, y para todos los que están ¿dónde? Lejos, los gentiles, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. No queda nadie excluido. No queda nadie excluido. Toda persona que acuda a Cristo tiene este privilegio. La promesa del Espíritu Santo es para todo cristiano, para poder vivir siendo edificado dentro de la iglesia de Cristo, para que sea de provecho, para que el ministerio sea llevado a cabo con eficacia. Para eso son los dones del Espíritu Santo, que nosotros a veces igual no estamos viendo con claridad o no estamos apreciando lo que Dios nos ha dado, o no estamos moviendo o ejercitando el don o los dones que Dios nos haya podido dar a través de su Espíritu Santo. Pero necesitamos abrir nuestros ojos ante la palabra de Dios y vivir en un mover del Espíritu. Movernos a través de lo que la Biblia nos enseña. Pero es que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, poder conocer las cosas profundas de Dios, movernos y dirigirnos en la guianza del Espíritu Santo. Como Pablo enseña a los filipenses, como Pablo enseña a los gálatas, por la suministración del Espíritu. Donde Dios nos dirija, donde Dios nos llene, donde Dios nos mueva. Es la vida del Espíritu, ¿verdad? Conformarnos con menos que eso es no vivir a Cristo. Vivir a Cristo tiene que ver con la implicación de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que Dios está mostrando, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Es la iglesia que Dios quiere ver. Si no, no tendría ningún sentido los dones del Espíritu Santo, donde veremos en una manera clara que están vigentes. Pedro reconoció que la era del nuevo pacto había venido con el poder del Espíritu Santo y que ahora comenzaba, donde hemos visto, la obra directa de la actividad de Jesucristo, pero ¿en dónde? En el cielo. Ahora Cristo está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo, la promesa, lo que Pedro vio en cuanto a la profecía de Joel 800 años antes de Cristo, tuvo su cumplimiento cuando Cristo fue a los cielos. Y en Hechos, leí antes unos versículos, me gustó mucho. En Hechos capítulo número 2, versículo número 32 y versículo número 33. Aquí está hablando el apóstol Pedro, en este primer discurso que él tuvo cuando fue lleno del Espíritu Santo. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo número 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Solamente pudo ocurrir lo que profetizó el profeta Joel, cuando Cristo no solamente murió, sino que resucitó y ascendió al cielo, a la diestra del Padre. Y solamente desde el cielo pudo enviar la promesa del Espíritu Santo. Así que cuando Juan nos está enseñando, ¿verdad? En capítulo número 7, vamos a Juan 7, versículo número 39, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta glorificación tiene que ver con que Cristo fue ascendido a la diestra del Padre, ocupó el lugar en el cielo. Esto es lo que Pedro nos relata y nos enseña en Hechos capítulo 2, versículo número 33. Hasta que Cristo fue exaltado a la diestra. Entonces, el ministerio de Cristo ahora, ¿verdad?, donde intercede por nosotros perpetuamente, a la misma vez donde Jesús también está llevando a cabo la obra por el Espíritu Santo en medio de nosotros los cristianos. En una manera directa, la actividad de Cristo es directa ahora desde el cielo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es una glorificación, ¿verdad?, donde sí, resucitó, estuvo todavía en la tierra durante 40 días, pero la glorificación que tiene que ver con la promesa del Padre, nos enseña el apóstol Pedro, que es cuando hubo la exaltación a los cielos. Y entonces cuando derramó y se llevó a cabo. Ahora los discípulos habían recibido el poder de lo alto, ¿para qué? Para una predicación con denuedo o poderosa, como vemos a lo largo del libro de los Hechos, para liberación de opresiones demoníacas, para sanar a los enfermos, para profetizar, para sueños, para visiones. Esto comenzó y continúa hasta el día de hoy. Es algo que es para la iglesia de Cristo. No es algo solamente para ellos, ¿verdad? Esto es algo que caracteriza el nuevo pacto del Pentecostés en adelante. Y del Pentecostés en adelante hubo una gran distribución de dones a la iglesia. Cuando hablamos de los dones, y lo dejamos aquí también, para separar un poco la siguiente clase que tendremos con otro tema, de la pregunta siguiente que tenemos, que es ¿para qué son los dones? Una de las cosas importantes es que el Espíritu Santo nos ha dado dones, los dones de su Espíritu Santo a nosotros, la iglesia, y no es algo perfecto, es algo imperfecto. Pero hasta que no venga lo perfecto, y me gusta porque es algo que esto nos enseña, 1 Corintios capítulo 13, para aquellos que dicen que han cesado, el apóstol Pablo dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo número 8, hablando dentro del contexto del amor de Dios, dice: todo lo sufre, el amor de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mira lo que dice el versículo número 8. Pero las profecías se acabarán. ¿Qué dice ahí? ¿Sí o no? Bueno, mi Biblia dice que sí, se acabarán. ¿Y cesarán las lenguas? También. ¿Y la ciencia? Acabará. ¿Por qué? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo número 10. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, cuando regrese Cristo, solamente hasta cuando regrese Cristo y nunca antes, el apóstol Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto, hablando de la venida de Cristo, entonces lo que es en parte se acabará dentro del contexto de los dones. ¿Por qué vamos a pensar que se acaban? Pablo no lo enseña. Y posiblemente estamos viviendo de una manera mediocre o pobre porque no estamos teniendo alumbramiento de la palabra de Dios a nuestros ojos espiritualmente. Esto se va a acabar, las profecías hablando de los dones se acabará, pero solamente dice cuando venga ¿qué? Lo perfecto. Entonces lo que nos está enseñando es que los dones son imperfectos. En nuestros días no es lo perfecto. Lo perfecto es cuando Cristo regrese. ¿Se acabarán los dones? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. No antes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Quiero enseñarte otro versículo. 1 Corintios, capítulo número 1, versículo del 5 al 7. Los versículos del 4 al 9 vemos que Pablo está dando gracias a Dios por los dones espirituales. El contexto que Pablo está dando gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Y Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo número 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, pero mira, esperando la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice otras traducciones, lo que nos está enseñando es que no nos falta, no le faltaba a los corintios también, ningún don, pero ¿hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que Pablo enseña. Hasta que venga lo perfecto, los dones son imperfectos. ¿Por qué son imperfectos? Porque desaparecerá, pero no desaparecerá hasta que Cristo regrese. Mi deber, cuanto menos, decirte lo que la Biblia enseña. Este es enseñar lo que la Biblia enseña. Y vivimos en unos tiempos muy confusos. Y perdiendo el tiempo y el privilegio que Dios nos ha dado, nos capacita para vivir en una manera diferente dentro de la obra de Dios. Y es a través de los dones del Espíritu Santo. Nos capacita para llevar a cabo el ministerio en una manera diferente. Por supuesto, con orden, con fruto del Espíritu Santo. Pero los dones son vigentes. Según el apóstol Pablo, no han cesado. Son imperfectos, desaparecerán, pero solamente cuando Cristo regrese. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando y es como Cristo está edificando a su iglesia. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.